Hola chicos, bienvenidos a mi canal, y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 golpeó a los Estados Unidos, y el mundo entero comenzó a cerrarse. La gente estaba abrumada por el shock y el miedo a una enfermedad desconocida. El 23 de marzo, Gretchen Anthony, de 12 años, que estaba visitando a su padre en ese momento, recibió un mensaje de texto de su madre. Buenos días. He dado positivo por coronavirus. Eso significa que tendré que quedarme en casa al menos 2 semanas. Está bien, realmente espero que te sientas mejor, respondió Ava. Poco después, su madre dejó de compartir la ubicación de su teléfono con su hija. Amigos y familiares recibieron varios mensajes de texto durante los siguientes 3 días, detallando el deterioro de la condición de Gretchen. Lo extraño era que nadie podía comunicarse con la mujer de 51 años, y ni siquiera llamó a su querida hija joven, lo cual era inusual para una madre cariñosa. Los que estaban cerca de ella comenzaron a sospechar algo mucho peor que un caso agudo de COVID-19. Alguien más estaba enviando mensajes desde el teléfono de Gretchen para ocultar su desaparición. Se llamó a la policía, y los investigadores que buscaban a Gretchen se dieron cuenta rápidamente de que alguien estaba utilizando la pandemia para ocultar la desaparición de la mujer. Gretchen nació el 8 de enero de 1969 en Doylestown, Pensilvania. Pasó la mayor parte de su vida en el norte, asistiendo a una escuela de moda en la ciudad de Nueva York, antes de mudarse a Nueva Jersey, donde eventualmente se convirtió en educadora. En 2006, la rubia de ojos azules se mudó a Júpiter, la ciudad más al norte del condado de Palm Beach. Después de 8 años trabajando en las escuelas privadas del condado, Gretchen decidió probar algo nuevo y aceptó un puesto en el Departamento de Recursos Humanos de Viking, un contratista eléctrico. A Gretchen le gustaba la oportunidad de interactuar con nuevas personas a través de su puesto. Ella consideraba la fuerza laboral como su segunda familia. Su primer matrimonio no funcionó, pero la expareja mantuvo una buena relación y criaron a su hija con custodia compartida. Gretchen llevaba un estilo de vida activo y pasaba mucho tiempo practicando deportes. Conoció a David Anthony mientras practicaba deportes. David, el entrenador personal de Gretchen y su segundo esposo, era carismático y encantador. Mujeres de todo el condado venían a ver al joven y musculoso entrenador. David era una estrella en el gimnasio, atrayendo a un gran número de nuevos estudiantes. Gretchen se enamoró. El romance avanzó rápidamente. Después de un breve compromiso, la pareja se casó en la Capilla Elvis en Las Vegas. Gretchen Stoughton Crane cambió su nombre a Gretchen Stoughton Anthony en 2015, y ella cree que ha encontrado al marido de sus sueños. La hija de Gretchen adoraba a su padrastro e incluso lo llamaba papá extra. El matrimonio de la pareja duró 5 años. Sin embargo, la relación que comenzó con magia y perfecta felicidad evolucionó hacia el miedo de una mujer por su propia seguridad. Cuando la tragedia golpeó, la policía y luego los periodistas comenzaron a investigar la identidad del segundo cónyuge. Se llevaron muchas sorpresas. David Ethan Anthony originalmente era conocido como David Anthony Deutsch antes de cambiar su nombre. David Anthony Deutsch, un destacado jugador de baloncesto universitario, fue arrestado en 1997 por robar una tienda de videos Blockbuster con una pistola de agua y agredir a un oficial de policía. En cada caso, llegó a un acuerdo de culpabilidad y cumplió algo de tiempo en la cárcel. David creció en Palm Beach Gardens sin un padre, por lo que pasó gran parte de su infancia y adolescencia solo. No hablaba mucho, era reservado, tenía baja autoestima y era acosado en la escuela por su peso. Ni siquiera se le permitía participar en una liga de deportes recreativos porque era mucho más grande que los otros niños. No es de extrañar que, como adolescente, David sufriera de una depresión severa y desarrollara síntomas que su familia sospechaba eran indicativos de un trastorno bipolar. Se negó a tomar medicación, en su lugar se centró en los deportes y destacó en ellos. David recibió una beca para jugar baloncesto universitario después de graduarse de la escuela secundaria, y rápidamente se destacó en el equipo. Adoraba a las leyendas del baloncesto y nombró a su husky Kobe en honor a su jugador favorito, Kobe Bryant. El 26 de enero de 2020, Komali Mas, el ídolo murió en un accidente de helicóptero, lo que contribuyó al comportamiento inestable de David. Mientras tanto,
El inteligente y atractivo entrenador ignoraba los problemas mentales, disfrutaba de su merecida popularidad y se casó con Gretchen. La pareja llevaba un estilo de vida activo. A David le gustaba andar en bicicleta, pescar en alta mar y hacer kayak. Gretchen se ejercitaba intensamente en el gimnasio, iba a la playa, hacía kayak y practicaba yoga. Desafortunadamente, solo los 2 primeros años de matrimonio resultaron ser felices. La rubia sonriente pasaría los siguientes 3 años intentando irse. Gretchen admitió a sus amigas que el comportamiento de su esposo se estaba volviendo cada vez más maníaco, y que ocasionalmente la insultaba. Incluso pasaron por una ruptura de 6 meses, antes de reconciliarse. La ex jefa de David en el gimnasio, Tabitha Hopkins, admitió más tarde haber notado extraños cambios de humor en David. En 2017, las cosas se pusieron tan mal que Tabitha se vio obligada a despedirlo por su comportamiento agresivo, especialmente hacia las mujeres. David se comportaba de manera extraña y se negaba a buscar ayuda. En 2018, Dega Mutero, el hombre se obsesionó con el fin del mundo y llenó su camión con 3 grandes sacos de arroz, varias ollas y sartenes, y 10 pares de zapatos. Su familia pensó que el episodio era un signo de trastorno bipolar y maníaco depresivo. Los periodos malos eran seguidos por buenos, durante los cuales David intentaba cambiar su comportamiento. Incluso convenció a Tabitha Hopkins para que le devolviera su trabajo, asegurándole a la dueña del gimnasio que estaba intentando ser una mejor persona y asistiendo a seminarios de autoayuda. Tabitha se ablandó. No se podía negar las habilidades de David como entrenador. Los clientes estaban encantados con él. La condición de David se deterioró con el tiempo ya que su enfermedad mental no fue tratada. Gretchen reconoció los problemas de su esposo y se lo contó a sus amigos. Admitió haberse encerrado en su dormitorio en ocasiones para aumentar la distancia entre ellos. Noté esa mirada loca en sus ojos. Le envió un mensaje a una amiga llamada Dawn una mañana a finales de diciembre. David estaba ganando impulso, y no sabía de lo que era capaz. Lo estoy observando en las cámaras y esperando a que se acueste, escribió Gretchen al final del día. Entonces bajaré, tomaré un cuchillo y lo pondré debajo de mi almohada por si acaso, y espero dormir. Ese mismo año, en la víspera de Navidad, Gretchen no pudo encontrar sus pertenencias personales. Buscó en la casa, incluyendo la mochila de David, y descubrió su anillo de boda, pasaporte, licencia de conducir, tarjetas de crédito y algo de dinero. Gretchen estaba tan perturbada por el incidente que le envió un mensaje a Dawn, su jefa y amiga, para expresar su miedo hacia su propio esposo. Para finales de mes, Gretchen había decidido poner fin a la tumultuosa relación. En diciembre de 2019, ella obligó a David a mudarse de la casa adosada a la casa de su madre cercana y cambió las cerraduras. Durante este tiempo, los colegas de David notaron un cambio gradual en su comportamiento. El entrenador solía ser uno de los primeros en llegar al gimnasio, pero debido a eventos familiares, parecía cada vez más retraído y sombrío a medida que pasaba el tiempo. El 26 de enero, el ídolo de David, Kobe Bryant, murió. Cuando Kobe Bryant murió, sucedió algo que, como recuerda Tabitha, pensarías que David y Kobe Bryant eran mejores amigos. Lo traumatizó. En los días que siguieron, David se volvió histérico, llorando y lamentándose frente a los grupos del club de fitness que dirigía, y negándose a irse. A pesar de su estado emocionalmente frágil, David participó activamente en Gratitude Training, un controvertido programa de autoayuda que los críticos comparaban con una secta. Pagó miles de dólares por los seminarios, pero se negó a contarle a su familia lo que hacía durante ellos. El comportamiento de David retrocedió. El 24 de febrero, no se presentó al trabajo. Cuando Tabitha intentó averiguar si estaba bien, él la atacó, y el supervisor decidió despedir al empleado permanentemente. Esta vez, Tabitha vio la aterradora rabia de David y se aterrorizó. Hopkins informó a Gretchen sobre el incidente y le aconsejó tener cuidado. Esa fue la última vez que hablé con Gretchen, diría más tarde. Gretchen solicitó el divorcio 4 días después, el 28 de febrero de 2020, para Lies, solo unas semanas antes de desaparecer. La estabilidad de David se deterioró rápidamente, y se volvió más hostil. El 7 de marzo, la mujer con la que David había comenzado a salir reservó un asiento en una inusual clase de arte. Iban a beber vino y dibujar mientras eran guiados por el instructor. Sin embargo, la noche no salió como se planeó. Cuando David intentó abrazar a su compañera durante la clase y ella se negó, él se levantó
le gritó en medio de la clase y salió corriendo. El comportamiento de David aterrorizó a la joven, y decidió no continuar la conversación, informándole que no podía quedarse con ella esa noche. Cuando llegaron a su camioneta, quedó claro que David tenía ideas diferentes sobre la situación. Solo conocía a David desde hacía un mes, cuando decidió mudarse con ella. Las mochilas con ropa de hombre estaban esparcidas por su cama y la mesa del comedor. Y la comida de la casa de su madre estaba guardada en el congelador. Kobe, el husky de David, corría por el patio trasero. David solo se fue después de que un nuevo amigo contactara a la empresa de seguridad del vecindario y Gretchen desapareciera. Su familia informó a los investigadores que David estaba regresando a su casa después de haberla dejado. La joven estaba preocupada por su seguridad e instaló cámaras de vigilancia en toda su casa y garaje. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia. Unos días después, David llegó a la casa de Gretchen en la madrugada, convencido de que la pandemia era una profecía del fin del mundo. Creía que el mundo se estaba acabando y caminaba alrededor de las ventanas, suplicándole a su casi ex-esposa que lo acompañara a Costa Rica, donde esperaba que pudieran escapar del virus. Después de unas horas, la regresión cedió y dejó entrar a David en la casa. Esa noche, un oficial de policía de patrulla notó a David visiblemente nervioso y sudoroso, corriendo fuera de un restaurante en Riviera Beach y acercándose a un grupo de adolescentes. El oficial notó la matrícula de David, que estaba parcialmente cubierta con cinta adhesiva negra, y se acercó a él. David afirmó que su hijastra de 12 años había cubierto la matrícula con cinta adhesiva y se puso cada vez más nervioso. El hombre ignoró las órdenes del oficial de policía de no moverse, abrió de golpe la puerta de su camioneta y comenzó a buscar algo debajo del asiento. Temiendo lo que podría suceder a continuación, el oficial le apuntó con una pistola a David y le ordenó que se tirara al suelo. Cuando los oficiales registraron debajo del asiento del conductor, donde David intentaba alcanzar, descubrieron un gran cuchillo. David fue arrestado por resistencia a la autoridad, pero pagó la fianza y fue liberado unos días después. La pandemia estaba ganando impulso. Algunos estados comenzaron a prohibir a las personas salir de sus hogares ya el 20 de marzo. Gretchen, como todos los demás, estaba tratando de averiguar cómo adaptarse a la nueva realidad. Compartió videos relacionados con el virus y consejos de seguridad, así como memes y chistes que se burlaban de la absurdidad de la nueva normalidad. El jueves 19 de marzo publicó una cita de un blog de meditación. Hay caos a tu alrededor. La elección más sabia es crear paz dentro de ti mismo. Después de eso, su perfil dejó de estar activo y dejó de responder llamadas y mensajes. Para todos sus seres queridos, este momento marcó el principio y el fin de sus vidas. El 23 de marzo de 2020, C2C2C2, Gretchen y Anthony comenzaron a enviar mensajes de texto a sus amigos y familiares. Gretchen envió una serie de mensajes a amigos y familiares durante varios días, primero afirmando que estaba en cuarentena en casa y luego describiendo su deterioro y hospitalización en la sala de emergencias del Jupiter Medical Center. Otro mensaje decía que había sido trasladada a otra instalación del CDC que no existía. El 24 de marzo, Don Parris, supervisor y amigo de Gretchen, recibió un mensaje de ella diciendo: «Di positivo por coronavirus esta mañana temprano». Eso es una mala noticia, pero estoy en un centro de tratamiento del CDC para coronavirus que solo maneja casos de COVID. La buena noticia es que mi tipo de sangre puede potencialmente ser utilizado en el tratamiento. No estoy seguro si recuerdas cuando dije que tengo una cepa de la enfermedad de las vacas locas en mi sangre. Bueno, esa cepa es importante para obtener más respuestas y encontrar, podría ser inducida a un coma médico y perder su capacidad para escribir. Jeff Dreyer no creía los informes. Estaba perplejo por los numerosos errores de texto y abreviaturas. El tono de voz en los mensajes sonaba más como el de David Anthony, y Jeff se preocupó. Además, a todos los que recibieron estos mensajes les molestaba que nadie, incluida su hija Gretchen, hubiera llamado alguna vez. Los amigos no podían imaginar que Gretchen muriera por nada porque estaba en excelente forma y se tomaba muy en serio su salud. Cuando las llamadas al centro médico confirmaron que Gretchen Anthony no había sido admitida, su familia y amigos decidieron contactar a la policía para ver cómo estaba. El jefe de Brett y Anthony informó a la policía que estuvo en el trabajo por última vez el 20 de marzo. Cuando llamó a su compañía de seguros para ver si estaba recibiendo atención médica, le informaron que no había habido ninguna referencia bajo su póliza para procesar el tratamiento. El detective de policía de Jupiter, Jared Kennison, se puso en contacto con el Jupiter Medical Center y descubrió que los registros del hospital no incluían ninguna información sobre tal paciente. De hecho, la policía descubrió que Gretchen
No había visitado el Jupiter Medical Center desde 2008. La policía registró el estacionamiento del centro médico y descubrió un Mini Cooper con el bolso de Gretchen en el lugar más visible, lo que llevó a los oficiales de patrulla a preocuparse. Los oficiales visitaron la casa de la persona desaparecida. Lo que descubrieron en la casa de Gretchen fue alarmante, convirtiendo una visita rutinaria en un posible caso de asesinato. Un vecino se acercó a los oficiales y les proporcionó información inquietante. Temprano en la mañana del sábado 21 de marzo, escuché a una mujer desesperada gritando como si estuviera siendo atacada. Y luego la escuché gritar, ¡no! Luego escuché algo como, ¡me duele! El grito era bastante serio. Desafortunadamente, Gretchen no contactó a los servicios de emergencia. Algunas personas simplemente desconfían de contactar a la policía. Los oficiales se preocuparon aún más cuando otro vecino informó haber visto una sustancia jabonosa filtrándose por debajo de la puerta del garaje de Gretchen. La puerta principal del garaje estaba cerrada con llave, y la llave estaba rota en el cerrojo. Cuando los oficiales abrieron la puerta, notaron un fuerte y penetrante olor a producto de limpieza en el garaje. Los oficiales de patrulla utilizaron cámaras corporales para registrar la casa en múltiples ocasiones. Descubrieron signos de una lucha violenta como un marco de foto roto, fragmentos de vidrio en la cama de Gretchen y una toalla manchada. Los oficiales también descubrieron que las cámaras de vigilancia dentro de la casa habían sido retiradas de las paredes, posiblemente para destruir evidencia comprometedora, y contactaron a un proveedor de servicios para recuperar las grabaciones de la nube. La policía investigó y descubrió que un vecino había fotografiado una camioneta Nissan negra estacionada frente a la casa de Gretchen, después del aterrador grito. El casi exmarido de Gretchen, David Anthony, poseía la misma camioneta antes de irse abruptamente. Su madre le dijo a la policía que su hijo empacó su camioneta y se fue el martes 24 de marzo de 2020, mi número 3, diciendo que se iba a Costa Rica. Sus sospechas aumentaron cuando vieron un video grabado en el estacionamiento del Jupiter Medical Center, donde se descubrió el coche de Gretchen. Un Mini Cooper se metió en un espacio de estacionamiento, y una figura alta aproximadamente de la altura de David Anthony emergió del vehículo. Los investigadores comenzaron a rastrear el móvil de Gretchen y descubrieron que estaba registrado en el área de Pensacola, Florida. Como se confirmó más tarde, David había conducido solo 600 millas hasta Pensacola, Florida, la ciudad más occidental, después de detenerse en un par de casas de empeño locales para vender algunas joyas de mujer. Él y su perro Kobe continuaron hacia el oeste pasando una noche en un hotel en Pecos, Texas, antes de establecerse en Las Cruces, Nuevo México. David contactó a los detectives desde 2.000 millas de distancia y reportó que Gretchen estaba viva y fuera de peligro. Explicó que su cónyuge le había dado una declaración escrita, la cual leyó en voz alta por teléfono. Según la declaración, Gretchen descubrió delitos financieros en su lugar de trabajo y huyó de Florida con David, temiendo por su vida. La declaración también afirmaba que ella había huido de su primer exmarido, Jeff. Los detectives no lo creyeron y continuaron su investigación. Rastrearon las señales de los teléfonos celulares de Gretchen y David, lo que indicaba que los dos teléfonos estaban en contacto, esperando lo peor. El 29 de marzo los detectives obtuvieron una orden para incautar la camioneta y trabajaron con la policía de Las Cruces para organizar una parada de tráfico. La policía de Las Cruces detuvo a David y confiscó su camión y propiedades, incluidos los teléfonos de él y Gretchen, pero no había suficiente evidencia para llevarlo a interrogar. Se le permitió simplemente irse. El 30 de marzo de 2020, 102.3, la policía de Júpiter obtuvo registros electrónicos de la casa de Gretchen, y los investigadores descubrieron la verdad. El 21 de marzo, David acechaba silenciosamente en el porche que daba a la parte trasera del garaje. Sostenía un objeto alargado. Gretchen apareció 6 minutos después en el video. El video muestra a David llevándola a la fuerza al garaje, y se puede escuchar un grito sobre ello. Primero gritó al dispositivo Amazon Alexa en el garaje: Alexa, enciende las luces del garaje. El audio de la cámara de vigilancia luego grabó un golpe sordo y los gritos apagados de Gretchen. Le gritó a Alexa de nuevo: Alexa, llama al 911. David no tenía idea de que, a menos que programara su altavoz inteligente para llamar al 911, no llamaría a la policía en una emergencia. Después de un rato, el rostro de David apareció en el marco, y en una toma se podían ver sus manos enguantadas. Se podía ver la cabeza ensangrentada de Gretchen mientras él caminaba por el garaje. El 30 de marzo, los investigadores habían visto suficiente. Los detectives obtuvieron una orden de arresto para David.
El caso evolucionó de una desaparición a una investigación de asesinato. El detective Kennison llegó a Las Cruces poco antes de la medianoche del 31 de marzo. La policía arrestó a David fuera de una tienda de conveniencia. Un detective de Júpiter lo interrogó en la sede de la Policía Estatal en Las Cruces, Nuevo México. Tenían un objetivo: persuadir a David para que revelara la ubicación del cuerpo de Gretchen, y el detective fracasó. David afirmó que Gretchen estaba viva. Durante el interrogatorio, David Anthony repitió esta afirmación 35 veces. Los detectives incluso intentaron usar una grabación de voz de la hija de Gretchen, a quien David adoraba. Con el permiso de su padre, la niña grabó su solicitud. David: soy Eva, te amo. Tengo miedo. Extraño a mi mamá, le dijo. Necesito saber dónde está mi mamá. Por favor, haz lo correcto y dime dónde está mi mamá. Por favor. Te amo. Los detectives le pusieron la grabación a David, pero él permaneció indiferente. Mientras estaba encarcelado, se negó a hablar sobre lo que le había pasado a Gretchen. Se mantuvo en silencio durante meses, como es típico en él. David entendía lo difícil que sería para el fiscal obtener una condena sin el cuerpo de Gretchen. Fue acusado de asesinato en segundo grado y extraditado a Florida. Mientras David estaba bajo custodia en el condado de Palm Beach, Florida, un gran jurado lo acusó de secuestro y aumentó el cargo de asesinato de segundo grado a asesinato de primer grado. Esto marcó un punto de inflexión, y en diciembre de 2020, después de 8 meses en prisión, el criminal aceptó un acuerdo de culpabilidad con el fiscal. De hecho, podría haber recibido la pena de muerte por asesinato en primer grado. Según los términos del acuerdo, David se declararía culpable de asesinato en segundo grado a cambio de una sentencia de 38 años. La condición principal del acuerdo era que él llevara a los investigadores al cuerpo de Gretchen. El 21 de diciembre, 9 meses después de la desaparición de Gretchen Anthony, David Anthony admitió lo que todos sabían: mató a su esposa. El cuerpo de Gretchen fue descubierto envuelto en una manta a 3 millas de distancia, en el bosque detrás de un Walmart y cerca de un hogar de ancianos. Los investigadores determinaron que murió por heridas de arma blanca en el cuello y el torso. Había numerosas heridas defensivas, lo que indica que estaba luchando por su vida. En la audiencia de sentencia, David Anthony declaró que la pandemia de COVID-19 contribuyó a... Su crimen surgió de su percepción de la pandemia como el Armagedón, lo que lo obligó a huir. Mis delirios veían la pandemia de COVID como una profecía del fin del mundo y el Armagedón que sentí que debía evitar a toda costa. Según el acuerdo de culpabilidad, David Anthony fue condenado a 38 años de prisión el 14 de enero de 2021. Actualmente está cumpliendo su condena en la institución correccional de Martin, en Florida. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.